Luis, nos quedamos el otro día hablando de cómo de un consumo esporádico pasaste a ser un drogadicto que se prostituía, robaba a su familia, se escapaba de las clínicas. Básicamente que se daba por perdido, vamos. La verdad es que tal como lo explicaste, me cuesta mucho imaginarte cómo llegaste a salir de ahí y aún me flipa más saber cómo eres hoy en día y cómo has llegado a tener la vida que hoy tienes siendo el propietario de uno de los mejores centros de adicciones de España. O sea, es que es bastante surrealista. Entonces, estando en este pozo realmente oscuro y lleno de mierda que comentábamos el otro día, habiendo probado diferentes clínicas, tratamientos, nadie daría un duro por tu recuperación. No, no, nadie daba un duro, no. Mira, cuando yo entraba y salía de las clínicas, yo me acuerdo uno de los reingresos, una de las recaídas, que fue una de las recaídas fuertes que tuve. Y a mí en las clínicas de desintoxicación no me querían. Y yo cuando pedía el alta, había profesionales que me daban las gracias. Es decir, yo era lo peor, ¿no? Es que no me querían, ¿sabes? Les desorganizaba el grupo, tal. Entonces, lo que en una de las recaídas muy fuertes que yo tuve, que fui a una especie de unidad de desintoxicación muy complicada, pero alejada del entorno urbano, y yo pensaba, hostia Luis, pero ¿por qué coño te tiene que pasar esto a ti? ¿Por qué después de todo lo que has aprendido, de todos los procesos, de todas las técnicas que te han enseñado, por qué aún tienes que seguir consumiendo, tienes que seguir recayendo? Y yo había cosa, había algo dentro de mí que me decía, mira Luis, toda esta situación te está preparando para algo maravilloso. Y lo que a mí me daba fuerza para seguir adelante es que cada vez que cada vez que yo tenía una recaída y yo entraba a una clínica y hacía un reingreso, yo lo que buscaba era el aprendizaje. Y buscaba aprender tanto como pudiera y si luego recaía por otra situación distinta, pero nunca por la misma, porque de aquella había aprendido. Entender el camino de la recuperación como un proceso de aprendizaje y que en cada situación de aquellas iba a aprender algo y tener la fe y la convicción de que aquella situación tan jodida de mi vida me estaba preparando realmente para algo maravilloso que vendría después, es lo que me dio la fuerza, el ánimo para poder continuar. Y así ha sido, porque como decías, oye Luis, ¿cómo construyes esta vida? ¿Cómo fundas esta institución? Después de, es decir, has pasado de ser un tío que se drogaba a la puerta de los hospitales a un tío que tiene una institución que es espectacular. Pues esto es aplicando la misma mentalidad que yo desarrollé para superar mis adicciones. Porque yo conozco muchas personas que cuando tienen una recaída, o los padres mismos, se cansan de intentarlo, no lo siguen intentando y esto es lo peor que puede hacer un adicto y una familia. Porque mi recuperación, la diferencia, lo que marcó la diferencia fue aquel reingreso de 10 días. Es decir, si yo no hubiera reingresado aquellos 10 días, yo no hubiera conocido a las personas que me han acompañado en todo mi proceso y que me han dado la oportunidad de poder dedicarme a esto y a los que, por supuesto, les estoy súper agradecido y que me han acompañado siempre, durante el proceso, después del proceso y durante todo el proyecto de Zeus. Es decir, todo este programa que yo he construido, toda esta institución, ha sido con la ayuda de los que a mí me trataron. Yo nunca hago las cosas solo. Comentaste el otro día que para ti marcó una diferencia, como te ayudó a hacer un clic el hecho de que confiaran en ti los profesionales de este centro en el que entraste 10 días. Entonces, parece, ¿no?, que este apoyo y esa confianza son fundamentales. Trata a una persona por lo que es y seguirá siendo lo que es. Trátala por lo que puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Y esto cambió mi vida. A mí los profesionales que realmente me ayudaron a salir de esto me trataron siempre por lo que podía llegar a ser y no por lo que era en este momento, en aquel momento. Trabajando cuáles eran esos impedimentos, pero siempre con el foco puesto de quién era Luis y del estilo de vida que quería llevar Luis. Porque yo ya era empresario antes de ingresar en una clínica.
y yo quería que mi vida tuviera sentido, yo quería que mi vida tuviera significado, es decir, yo hacer algo en el mundo que realmente aportara valor. Yo no quería estar tachando días, yo quería que mi vida tuviera sentido. Y entonces mi terapeuta, cuando llevaba 6 meses ingresado, me dijo: Luis, ¿qué quieres hacer con tu vida? Porque es momento de ponerte a estudiar. Y ahí ellos me dejaron elegir lo que yo quería hacer con mi vida. Me dieron la oportunidad. No, no es que me dejaran como tal, ¿no? Y en este proceso que continuó habiendo entradas y salidas del centro, me imagino que tampoco fue un camino lineal, que no todo fue ideal, que hubieron recaídas jodidas. ¿Cómo lo recuerdas? Pues lo recuerdo como un momento muy difícil y muy duro, pero como un momento muy gratificante y muy reconfortante, porque en ese proceso, en esa segunda etapa de mi recuperación, que yo ya entro y salgo, pero siempre es a la misma clínica, y luego voy a hacer un apunte de esto, ahí mi tratamiento empieza a coger otra dirección. ¿Por qué? Porque cuando ingreso en la misma clínica de la que he salido, esa gente ya me conoce y yo conozco la clínica. Es decir, la clínica aprende del caso de Luis cada vez que Luis tiene una recaída, y Luis aprende de su situación. Y los dos aprendemos. Pero cuando yo entro en una clínica, pido el alta, me voy a otra clínica, el tratamiento empieza de cero. Entonces cada vez el tratamiento empieza de cero y nunca hay una continuidad. En cambio, lo que sí que aquí pudimos observar, tanto mis terapeutas como yo, es que cada vez que yo ingresaba, ellos sabían más cómo yo era, sabían más cómo actuar conmigo, y yo sabía más cómo la enfermedad que yo tenía y cómo yo era y cómo tenía que aprender también de mis errores. Y fue como pudimos aunar ese discurso del paciente, de un paciente tan enfermo como era yo, y el discurso de unos terapeutas que confiaban en mí y en que yo podría tener una buena vida. Y en esas recaídas, en esas salidas que tenías de la clínica, ¿qué pasaba? Bueno, simplemente que quería hacer el tratamiento a mi manera. Simplemente que si los terapeutas me decían: Luis, tienes que ir por la derecha, yo me iba por la izquierda. Que si las indicaciones eran que no había que salir de fiesta en ese momento, que no había que enamorarse en ese momento, que en ese momento no había que empezar a trabajar, que en ese momento aún no tocaba gestionar dinero, que aún no tocaba ponerse a estudiar, y yo lo quería hacer igual, no me pueden poner una pistola en la cabeza para que no me enamore o para que no salga de fiesta. Entonces, contra todo pronóstico, yo hacía lo que creía que yo podría soportar, pero realmente no era así. Y cuando recaía, cuando consumía, yo me iba el mismo día consumido a la clínica. Yo en todas las recaídas que tuve en esta segunda etapa de mi recuperación, estas recaídas nunca fueron de más de un día. Y no le quito importancia al hecho de recaer un día, porque una recaída es una recaída. Pero sí que yo tenía tanta confianza con la clínica y yo realmente me quería recuperar, en ese momento yo ya quería recuperarme, entonces lo que yo hacía era pedir ayuda rápidamente, porque lo que yo estaba haciendo era aprender de mis errores. Yo recaí por enamorarme. Conocí una modelo en la clínica donde me estaba tratando, me enamoré de ella, ella se enamoró de mí, salimos de la clínica, nos pusimos a vivir juntos, recaí. En otro momento me puse a estudiar, no pude soportar la presión de los estudios y recaí. En otro momento me fui de fiesta con unos amigos, no estaba preparado para ir de fiesta y yo acabé consumiendo. Es decir, siempre eran situaciones que yo pensaba, y fíjate qué incoherencia, ¿no? Porque la enfermedad de la adicción se ubica en la parte prefrontal del cerebro, que es esta que nos ayuda a racionalizar y a decidir. Y cuando un adicto dice, no, yo pienso, es complicado que un adicto piense, porque la enfermedad se ubica justamente, trabaja en la parte del pensamiento. Entonces, lo que uno piensa y decide, lo decide mal. Y eso es lo que a mí me pasaba, que yo me creía mis propios pensamientos. Es decir, me hacía caso. Y esta es una de los consejos más importantes que a mí me han dado y que me ha llevado hasta hoy poder estar aquí sentado contigo, y es: a la cabeza ni puto caso. Porque la cabeza de un adicto vive desde por y para el consumo.
Y como te hagas caso a las emociones, como te cabres y hagas caso de ese cabreo, como te frustres y alimentes esa frustración, como estés deprimido y alimentes ese estado depresivo, entonces casi con total seguridad que vas a acabar consumiendo. Y esta frase, Luis, a la cabeza ni puto caso, a mí me ha salvado la vida. Y de estas recaídas, de estas entradas y salidas de esta clínica, ¿recuerdas qué es de las cosas que recuerdas más bestias? Pues verme consumiendo en la puerta de la clínica. Yo me iba, estaba en la ciudad, compraba cocaína, decía, vale, compro 5 gramos, me los meto por el camino, cuando llega a la puerta de la clínica me meto la última y me ingreso rápido. Y cuando iba a la puerta de la clínica a consumir la cocaína, cuando se me terminaba, en vez de ingresar, me volvía a ir a la ciudad a comprar cocaína. Y así me podía pasar días, consumiendo en la puerta de la clínica. Y lo pasaba fatal, porque yo me prometía, venga, me voy, tengo un viaje de 1 hora hasta llegar a la clínica, subía conduciendo, consumiendo, destrozado, todo sucio, lleno de heridas, la cara destrozada, y cuando llegaba allí no podía ingresar. Tenía que volver a comprar cocaína. Y me acuerdo una vez de todas, que fue una de las veces que llegué muy mal, que cuando llegué a la puerta de la clínica y me consumí la droga, ya no me quedaba dinero. Ya no podía volver a salir para consumir. Entonces ingresé y de la clínica robé dinero a la clínica, que tenían en la caja de la clínica, robé dinero y me fui a comprar cocaína y luego ingresé a la clínica con cocaína y empecé a invitar a la gente de dentro de la clínica. Y empezó a recaer un montón de gente dentro de la clínica, porque yo empecé a invitar a la gente. Y eso fue muy duro, porque el director de la clínica, que hoy es un gran amigo mío, para mí es como un padre, me tuvo que sacar de la clínica. Me tuvo que decir que me tenía que ir. Y me mandó a un sitio durante unos días a reflexionar, a pensar. Estuve aislado en el monte pensando, meditando, y a los 15 días me volvió a coger, me dio la oportunidad otra vez de recuperarme y luego me dio trabajo, me quedé ahí trabajando y tal. Pero lo que me gustaría destacar aquí es que a pesar de mis multitud de defectos y de haberle jodido lo injodible a aquel señor, él me volvió a aceptar en su clínica y me sigue ayudando. Y esto es muy difícil encontrarlo. Es decir, pudieron entender mi situación. Pudieron entender que yo era una persona que me quería recuperar, que quería dejar de consumir, pero que ya no podía. Es decir, había perdido la capacidad. Y esta es de las experiencias más fuertes y más duras que he vivido. Es decir, ver cómo gente que te quieren ayudar, te tienen que decir que salgas por la puerta. Porque ¿sabes quién somos los adictos? Los adictos, muchos de los adictos, cuando no se quieren recuperar, los adictos son esos que alaban al que le vende la coca y culpan al terapeuta. El adicto es ese, que por favor le pida al que le vende la cocaína que lo que él diga, que le fíe, que le suplica, dame droga, por favor, lo que tú me digas. Es decir, yo me arrodillaba delante de los que me vendían la cocaína cuando no tenía dinero para que me dieran cocaína, y cuando llegaba a las clínicas maltrataba a los terapeutas. Y mi familia eran los malos, los terapeutas eran unos cabrones. Eran los malos, ¿sabes? La clínica eran los malos, pero mi camello, ese era para mí una persona intocable.